Señores, Sí. con nosotros esta noche Martín Shapiro, que es un gusto Hola, saludarlo. Martín, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bueno, a ver, vos sabés mucho también, mucho más que yo por seguro, así que queremos ver tu visión. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo le estás viendo? ¿Viste el último tuit sobre el acuerdo del 30, petróleo? 50 millones de barriles de petróleo, dijo Sí, es en poquito, igual. su red social, Truth Social. Hay una dinámica repetida desde el propio sábado, ¿no? Que a mí me parece sumamente llamativa, sumamente interesante A ver. y que estoy siguiendo con atención a ver hacia dónde se define, que es la disonancia entre las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, no solo las de Donald Trump, y las de Delcy Rodríguez y en general la cúpula del gobierno chavista. Que Trump da por descontado un acuerdo en los términos más favorables posibles a los Estados Unidos con una Delcy Rodríguez que sería casi una delegada del gobierno estadounidense. Digo, él habla en esos términos, we are running the country, es decir, nosotros estamos conduciendo el país. Y Delcy que dice, a los que me amenazan, solo me amenaza Dios, etcétera. Que es bien interesante porque Hay un equilibrio político es muy porque... difícil darnos cuenta de dónde está la realidad, de dónde están hoy por hoy las cosas. Creo que hay elementos para pensar en que hubo una negociación, en que el gobierno de Venezuela se siente muy condicionado por la capacidad de daño que han mostrado los Estados Unidos de América, Claro. y en este sentido tiene una intención bastante grande de cumplir con las demandas, por lo menos las que tienen que ver con lo económico, con el posicionamiento político internacional del gobierno de Donald Trump en lo sustancial, en lo que más le interesa a Trump, que no es la democracia y la libertad, por lo menos ahora. no, en no, este está país. me estás clarísimo. matando con lo que me Qué decís. raro, Te digo que está yo clarísimo. me rompes el corazón. Shapiro. Pero digo, junto con eso, también está lo que decían antes, la comprobación de que pese a que la oposición ganó y no hay dudas, digo, no es razonable creer que la elección de 2024 tiene un resultado Que es débil. incierto. Nadie lo Corina. cree eso, Digo, nadie lo cree. Corina Que- Machado Claro. puso un candidato amuleto y aún así ganó por una Ok. diferencia bastante O sea- contundente. Obviamente no cabe a un gobierno, digo, no es Brasil el que tenía que salir a hacer ese reconocimiento, ¿no? Pero digo, en eso, en todo caso, si Argentina hubiera mantenido su posición, podía estar en consonancia con los gobiernos que siguen reconociendo a Edmundo González como el ganador de las elecciones y abrogar por una solución democrática. Estados Unidos fue por otro camino. Ahora, en ese camino, Estados Unidos está siendo exitoso en sus propios términos. Hay elementos para pensar que sí, pero nos seguimos moviendo en la incertidumbre. Me parece que como podamos ver que se delinea el panorama a partir de esa incertidumbre, nos va a dar una idea de cuán exitosa, de vuelta, en sus propios términos, fue la intervención de Donald Trump. Pero que para enfrenta eso vos tenés- cuestionamientos en los Estados Unidos. Pero Martín, para eso vos tenés que tener claro qué es lo que quería Trump. Si partimos de la base de que Trump no quería un cambio de régimen, sino que quería otras cosas que se lo podía dar este régimen u otro, por ahora viene la situación, viene como quería Estados Unidos. Por eso mal digo, que nos podría pese. ser una Yes. intervención exitosa en los términos norteamericanos, que además a mí me parece un error verlos solo en función de Venezuela. Digo, cuando se habla del petróleo venezolano, de por qué Estados Unidos interviene en Venezuela, yo veo, más allá de las declaraciones de Trump, y estuvo el tuit del Departamento de Estado que me parece muy elocuente, no sé si lo pusieron acá, no llegué a ver, ya habían empezado a hablar de esto, pero uno que salió que dice, este es nuestro hemisferio, con Sí. una foto Sí. gigante, Bien. que es la cuenta oficial de la Cancillería de los Estados Unidos, el Departamento de Estado. Ahí está. Ahí Y, está, mira. Digo, esta línea es una línea que está en la doctrina de seguridad nacional estadounidense, que dice que Estados Unidos se arroga, digamos, el derecho de evitar cualquier presencia de lo que ellos llaman potencias extrarregionales, que va a favorecer el alineamiento de todos los gobiernos de la región, no solo con los intereses estratégicos estadounidenses, sino además con su mirada política y La con... doctrina Monroe. O sea que nos que va a le deben someter llamar. con por La lo La menos mayor doctrina para consonancia, hacer el lo que corolario necesite Trump a la cuando sea. doctrina Monroe, América Exacto. para los americanos, es Exacto. que no vengan las Marilyn. potencias de afuera, en este caso China principalmente, Exactamente. Rusia en menor medida, pero además la idea de que los gobiernos latinoamericanos se tienen que alinear. Y entonces uno mira lo que pasa en Venezuela y podría ser una señal de Estados Unidos interviniendo en el marco de su conflicto que ya lleva más de una década con el gobierno venezolano. Ahora,
Yo lo que veo es algo que está más alineado con un gobierno que empezó cuestionando las inversiones chinas en el Canal de Panamá, con un gobierno que hoy está diciendo que se va a hacer cargo de Groenlandia de acá a 2 meses. Bien. Digo, con un gobierno que puso Pero eso aranceles punitivos tiene la misma lógica. Claro, que la Pero lógica déjame es preguntarte algo. En el caso, por supuesto que Donald Trump no quiere que China ponga un pie, si es posible, en este país. Ya es tarde pero igual, de todas ya formas, está, ¿no? por supuesto. Y los Tardísimo. supermercados. Pero, ¿no será que le importa más que China no tenga un abastecimiento de petróleo barato, que eso le genera a China poder seguir produciendo a precio más bajo que todo el mundo, con toda la potencia que es China en materia de producción, pero sacarle esa ventaja de tener petróleo baratísimo que conseguía de Venezuela? Si hubiera ¿Eso juega o no? un esfuerzo. El recurso natural y los recursos naturales juegan de vuelta en la doctrina de seguridad nacional estadounidense. Digo, Trump lo está diciendo, así que tiendo a creer que hay que creerle a la gente cuando dice algo, sobre todo cuando dice algo tan políticamente incorrecto como acabamos de Pero no al es, presidente no de es un que país no, para pero, quedarnos con el pero petróleo. es que no es que Igual de China... todas formas, China, te digo, o sea, pasa algo con China que está yendo hacia una transición energética en línea con los objetivos 2030. Se habla mucho sobre todo en movilidad y demás, mucho de los autos eléctricos en China. Es decir, China está en un proceso de cambio de su matriz energética, que no es lo mismo que pensar una China que solamente depende de las energías fósiles. Déjame sumar a lo que decía Steffi, que me parece que es re importante, la escala de China. China sigue siendo, si bien es el país que más incorpora y a mayor velocidad tecnologías limpias y electrificación, China consume una cantidad, es el mayor consumidor por escándalo de carbón, que es lo más contaminante del mundo, consume una cantidad de combustibles fósiles enorme. Ahora, esos combustibles fósiles que consume China, justamente por el tamaño, dada la brutal reducción por lo mal que funcionaron las políticas económicas chavistas, particularmente entre 2013 y 2020, la producción venezolana es relativamente poco importante. 1%. Global y para el mercado 1% de la demanda global. con lo cual no hay tanta ventaja para China. ¿Y entonces qué es de el petróleo. trogloditas? Entonces, Para. China de todo el combustible fósil que importa China, lo que viene de Venezuela es entre el 5 y el 8%. Tampoco podría encontrar un sustituto si quisiera China. ¿A ese mismo precio? No quizás ese Pero mismo precio, pero podría encontrar. No te cambia tanto la ecuación energética como que me parece que te cambia la ecuación política. Y además ahí hay otra cosa. Digo, De la presencia. Sí, eso y bueno, sí, lógico. China clave. es un socio comercial indispensable para la región. Uno mira, digo, en ningún país se puede, digo, entre el 30 y el 40% de las exportaciones de Perú, de Brasil, de Chile, de Argentina no, pero es el segundo socio comercial, digo. Uno agarra cualquier país de América del Sur, China es un socio más importante que Estados Unidos. Ahora, en términos de inversiones eso no es así, entonces en lo económico por ahí son pares. Ahora, en términos militares, no hay una competencia a nivel continental del poderío norteamericano. Digo, un problema que vemos con este tipo de intervenciones... Perdón, a ver, no entendí. ¿Quién es más potente? Estados Unidos en términos de su capacidad de proyectar bélicamente fuerza hablando. en la región militar. En la región. En la región. Sí, en el acá, continente en el continente americano, en nuestro de hemisferio. Proyectar fuerza y capacidad de sanción, capacidad de condicionamiento, no tiene rival. Y ahí hay otra cosa que me parece súper significativa de Venezuela. Cuando Estados Unidos empezó a sancionar en serio a Venezuela en el primer gobierno de Trump, antes habían sido contra funcionarios, China lo que hizo fue retirar inversiones y retirar exposición de Venezuela, no la aumentó. Sí. Entonces uno piensa, por ejemplo, en el escenario de la Guerra Fría, que a veces se compara con la competencia entre Estados Unidos y China hoy por hoy. Vino la Unión Soviética, compró toda la cosecha de caña de azúcar de Cuba al doble del precio de mercado para tener un activo geopolítico en el corazón del patio trasero de los Estados Unidos. Bueno, China no está haciendo eso. Y por lo tanto, lo que vemos es un Estados Unidos que además hace bastante lo que quiere en la región, que es un problema. No, pero sí es cierto que hay algo que hizo China que es central para disputarle te diría, el comercio con América Latina a Estados Unidos, que es el puerto. Yo parezco una loca porque siempre hablo de lo mismo. El puerto de Chancay. Claro. Siempre, si me escucharon hablar de esto muchas veces, perdón, pero es que es realmente un nivel de importancia ese puerto muy, muy grande, porque hace mucho más sencillo el comercio de China con América Latina. Y eso evita que China tenga que pasar, por ejemplo, por el Canal de Panamá, ¿no? Entonces, ahí le disputa a Estados Unidos la
absoluta hegemonía en la administración del comercio de China con América Latina. Ahora China tiene un puerto específico a través del cual pasa todo su comercio con América Latina, con lo cual ahí la pregunta es, no veía, o sea, esto que está pasando con Venezuela, que obviamente tiene que ver con una reconfiguración del tablero geopolítico, también llega tarde en relación a la posición de China respecto de América Latina, sobre todo en este hub, te diría, en este centro de relacionado al comercio. Después la relevancia de China en la región podemos debatirlo, pero ya tiene China una vía por la cual ya tiene independencia respecto a esto. Yo creo que en términos comerciales discutir la presencia de China es imposible. Quiero decir, si China mañana decide con el mismo grado de prepotencia que Donald Trump decide tal o cual cosa en la región, como por ejemplo los aranceles que le pone a Brasil, decide hacerle un control de exportaciones de cobre a Chile, por decir cualquier estupidez. O a Argentina. Con la soja. Diría que incluso Argentina está menos expuesta, pero digo, a Brasil le pone un control a las exportaciones agrícolas y un control a las exportaciones de mineral de hierro. Obrigado. Conseguir otra fuente, ¿no? La economía de Brasil se desploma. Sí. No hay escenarios en los cuales China se puede retirar en lo comercial. Ahora, en lo militar, en lo que tiene que ver con la capacidad de coerción, Estados Unidos actúa sin competencia. Y la región, lejos de tener una voz común que trate de presionar al menos políticamente esa primacía militar, hoy está totalmente desmembrada. Digo, cuando Lula quiso refundar la UNASUR al comienzo de su mandato, cuando convoca a los gobiernos... Lo de la CELAC los otros días. La CELAC funciona como foro, pero como dijo Petro, tiene 3 funciones, nada y nada. Claro. Pero te pregunto, Buena ¿cuál es definición. entonces la intención final de Donald Trump? ¿Política, económica? ¿Cuál es? Creo que consolidar el control absoluto del continente, eso digo, es la intención política. En términos económicos, buscar un alineamiento en el cual los recursos los tenga garantizados los Estados Unidos, tanto para su importación como eventualmente para las exportaciones, aunque ahí está mucho más complicado. Digo, lo que señalaba Estefanía en la infraestructura es correcto, pero además cuando uno mira las estructuras exportadoras es muy difícil, por lo menos de América Central para el sur, que eso se materialice. Ahora, la capacidad de condicionar en términos, digo, pues vos tenés el puerto, Estados Unidos te hace un bloqueo naval, el puerto te sirve para poco. Digo, la posición dominante de los Estados Unidos creo que es una... Sí, lo que pasa es que un bloqueo naval a un puerto que maneja China sería otra escala totalmente distinta, tremendo, ¿no? O sea, tenés razón en ese punto, pero digo... Lo que digo es, están consolidando un control hegemónico territorial que no permitirían en ningún otro continente de ningún otro país. Digo, la mirada sobre... Bueno, pero es lo que quiere hacer China Rusia con Ucrania. Pero lo quiere hacer en Europa del Este y Estados Unidos tiene una mirada que también está en la doctrina de seguridad nacional, que es el PBI de Rusia no es rival del de Europa Occidental, Ucrania es un problema de ellos y lo que quiere en todo caso es acercar un poco más a Rusia y alejarla de China, como hizo Kissinger en los 70. Es muy importante esto porque hay que entender que con esta nueva doctrina que el propio Donald Trump da como la doctrina Monroe, ¿no? Poniendo su Donald Trump en la doctrina Monroe, lo que se plantea en realidad es un interés en el hemisferio occidental. Antes las preocupaciones de Estados Unidos estaban, digamos, en el hemisferio norte. Ahora está en el hemisferio occidental. Quiere reposicionar a Estados Unidos en el control de todo Occidente, en este caso de las Américas. América para los americanos, pero para los americanos del norte. ¿no? Sí, para el norte. Y en cierta medida lo que está planteando con esto es, en definitiva, una guerra comercial con China. China le quitó muchísimo espacio a Estados Unidos. A principios de los 2000, Estados Unidos creo que era el primer comerciante de, creo, 2/3 del mundo, y ahora es China la que ocupa ese lugar. Eso lo perdió Estados Unidos, esa batalla la perdió. Quiere recuperar territorio aquí en América. Y lo que pasa en Europa, y más lo que pasa en Ucrania, no le importa. No le importa. Es más, ya está el acuerdo prácticamente con Putin, un acuerdo que le implica a Ucrania perder el 20% de su territorio. Son 115.000 kilómetros cuadrados que perdería. Te quiero preguntar, Martín, ¿cómo viste la actuación de la Cancillería Argentina en todo esto? Excelente. Si uno tiene que mirar la
voy a tratar de darte una respuesta lo más piadosa posible. Si uno tiene que mirarla en términos de las tradiciones diplomáticas argentinas, de una construcción del interés nacional en esos términos, de una construcción de una política exterior predecible y coherente y que sobreviva a los cambios coyunturales que incluso si uno mira hasta entre el macrismo y el kirchnerismo podría encontrar líneas de continuidad. Sí. Creo que es muy, muy, muy cuestionable. Sí te digo que este es un gobierno que no ha pagado costos hasta hoy, por lo menos por su posicionamiento en política exterior absolutamente rupturista de todas las tradiciones argentinas, porque estamos en una época... ¿Pero te referís, perdón, al gobierno o al país? O a las dos cosas, en verdad. Fue como un milagro lo que yo tengo una valoración de, por ejemplo, el rescate del Fondo Monetario, que claramente no es la que tiene el gobierno. Entonces, trato de pensarlo en los términos de... El micrófono. Perdón, yo claramente mi valoración, por ejemplo, del rescate del Fondo Monetario no es la que tiene el gobierno. Claro. Entonces, trato de pensarlo en los propios términos de ellos, algunas cosas, para dar una respuesta que sirva al análisis. Digo, ¿y por qué no Argentina no tiene una razón de Estado ahí, pero en un mundo que está desintegrándose en términos de sus grandes consensos, en términos de la coherencia de los posicionamientos, bueno, de pronto la idea de que vos podés pegarte a Donald Trump y obtener algunos beneficios materiales de eso, si estás posicionado en el lugar que está posicionado el gobierno argentino, te puede eventualmente traer un beneficio, porque nadie te reclama, bueno, las elecciones. Al gobierno Donald Trump le ayudó a ganar las elecciones. Pero no a la nación. Por eso digo, desde la construcción del interés nacional, a mí me parece una posición enormemente cuestionable, creo que dañina en el largo plazo. Ahora, si vos me decís, Argentina está pagando un costo en términos económicos, en términos comerciales, incluso en términos reputacionales, bueno, en términos reputacionales lo está pagando, pero a mediano plazo, cuando este mundo se acomode de nuevo, Pero quiero encontrarle, muy a mi pesar, alguna lógica a lo que hace Milei. Por ejemplo, el chupamedierismo con el gobierno norteamericano hará que por lo menos podamos mantener, digamos, ciertas inversiones chinas y relacionamiento con China que nos beneficia, gracias a que hay un alineamiento político exagerado. Yo diría que es, en todo caso, al revés, que el gran riesgo del alineamiento político que Argentina tiene con el gobierno de Donald Trump es que eso empiece a condicionar, en términos económicos, las relaciones multilaterales que tiene Argentina, que pueden ser con China, o yo tengo una mala valoración en términos generales, pero, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, respecto del acuerdo con Estados Unidos, respecto del Mercosur. Yo creo que se corren riesgos grandes. Creo que se corren riesgos. No está pasando hasta hoy, por eso digo. El gobierno, a cambio, está diciendo, bueno, estuvimos a punto de tener una corrida cambiaria y la evitamos porque intervino, como hizo el Banco Central Europeo con los países del sur de Europa, intervino el Tesoro norteamericano, una cosa inédita. ¿Qué tesoro? Digo, cuando dicen vamos a tener un acuerdo comercial, el gobierno lo ve en términos positivos. Yo lo cuestioné muy fuertemente, ese acuerdo comercial. Ahora, ellos ven un tipo de relacionamiento que además después dicen no te va a costar con China. Yo creo que están corriendo riesgos, pero bueno, hasta ahora no pasó. Pero ahora ¿cómo puede llegar a reaccionar el gobierno de Milei, teniendo en cuenta de que, según lo que publicó Trump en su red social hace poquito, va a seguir manteniendo relación con la actual presidenta de Venezuela, cuando hasta hoy mismo Milei y todo su equipo critica todavía a Delcy Rodríguez? ¿Cómo se va a posicionar? Reculará. Mirá, para mí si... Alguno tiró el audio. Para mí, si el gobierno argentino tuviera operadores sutiles en la cabeza de la Cancillería y no gente que usa esas palabras que usaba el canciller para referirse, por ejemplo, al gobernador de la provincia, podría efectivamente ser un mediador, un actor que actúa en algún punto como enlace con la oposición venezolana en un marco complejo para ellos frente al gobierno estadounidense. Podría abogar por
trabajar con la Unión Europea, podría, digo, construir una posición más interesante en ese sentido, sin romper de ninguna manera con el gobierno norteamericano. Ahora vos me preguntás qué espero que hagan, y veremos, por supuesto, no está escrito el futuro. Espero que cambien el discurso y se alineen exactamente con lo que dice Trump. Claro. Y aclaró algo. Y en breve, todos los venezolanos contrarios al chavismo y demás lo van a putear en japonés a Javier Milei. No, en chino no. Lo van a putear enseguida. Va a fingir demencia y va a arrancar para el otro lado. Como no, quería hacer una consulta con respecto a la postura de Donald Trump. Digo, pareciera que él va construyendo el camino en la medida que van pasando las cosas. Digo, por eso me parece también, y siento, que el gobierno argentino queda siempre fuera de posición. Pues pareciera que él construye la idea de que este hombre es del cártel de los soles, se lo lleva, y después resulta que la fiscalía dice que no. Digo, y en el interín, entonces tiene que construir una realidad que lo acompañe y que le permita no caer en un delito internacional que le puede costar. ¿Vos crees que le importa? Problema. Perdón. No sé, ¿Por le pregunto, pero la primera pregunta es esta. ¿Construye en la medida que van pasando los hechos? Creo que es una persona que efectivamente adapta su política porque pareciera que es permanente. Los distintos, digo, que acomoda su política. Creo que tiene una mirada estratégica igual. Digo, negar que hay una mirada estratégica en lo que hace en Ucrania, en lo que hace en Venezuela. Digo, la doctrina de seguridad nacional está y esto es coherente con esa doctrina de seguridad nacional. Ahora, ¿cómo iba a arreglar la situación? Bueno, tenía un montón de factores que eran no puedo hacer una invasión terrestre, pero digo, lo de llevarse a Maduro es inédito. Yo no creo que estuviera planeado 6 meses antes. Pero ¿cómo esto que sucede ahora, que la fiscalía le dice no es el líder de un cartel de no le importa, porque igual tiene cargos. Ojo, que eso no lo dijo la fiscalía. Eso creo que está en la misma presentación. Claro. Bueno, la fiscalía es el Departamento de Justicia, no es el Ministerio Público como acá, no hay independencia. Exacto. Claro. Es el mismo gobierno el que va cambiando. Igual pero no tengan dudas que para que lo va a ir acomodando. Claro. A ver, bueno, acá hay algo que es indiscutible. Trump tiene una mirada estratégica, como dice Martín, pero hace lo que se le canta. Bueno, y después los distintos factores de poder se van a ir acomodando. Claro, eso deja fuera de lugar siempre no le pidas lógica o no le pidas legalidad. Para mí, la clave de todo es eso. Estamos ante un nuevo paradigma en el mundo que tiene nombre y apellido y se llama Donald Trump. No importa lo que sea legal, lo que sea ilegal. Va a ser la voluntad de Donald Trump. ¿no? Obviamente, ¿pero nadie lo va a detener? Va a entrar negocios, ¿quién lo va a detener? Pero estamos en un la comunidad internacional, con instituciones internacionales totalmente debilitadas, como Naciones Unidas. Ni hablar de la OEA, que Netanyahu no tiene un pedido de tiene un pedido de captura internacional. Pero perdóname, para porque nada. plantea algo interesante, Marce. El mundo entero insultó a Putin y dijo lo que hace Putin en Ucrania está mal. Por eso ¿Lo frenaron? No. Bueno, ahí tenés. Y bueno, yo lo que creo No que es el primero claramente es Trump. como dice él, en la región no tenemos a ningún país que pueda hacerle frente militarmente a Estados Unidos, entonces por lo tanto... En el mundo, no lo hay. Claro, yo me hago también, sí, me hago la pregunta de si Estados Unidos, ¿vos crees que va a seguir invadiendo países? Porque habló de México, de Colombia, también se habló en estos días de la posibilidad de invadir Irán. Si hablamos de invasión, creo que Trump es una persona que ha tomado con cierto criterio las lecciones de los desastres de Afganistán y de Irak. Y de hecho, uno de los motivos por los cuales hoy no está Corina Machado o alguien que le guste a Donald Trump con otro nombre, Están un poco más liderando la llegada al Palacio de Miraflores es porque no hay consenso interno en los Estados Unidos, no por las normas internacionales, sino porque no hay consenso interno en los Estados Unidos para iniciar una guerra y hacer una invasión terrestre, que es lo que se requiere para cambiar un gobierno. Que sea desangrarse de dólares y de sangre literal. Pero que dure poco, si saca al presidente y hace lo que quiere. Pero ahí estamos viendo la diferencia de objetivos. Esta es la diferencia de objetivos. Estamos viendo. Le interesa la guerra. Nunca estuvo en contra del régimen chavista porque lo consideraba antidemocrático. No, le interesaban los recursos Ahora, naturales. lo que ocurre, que para mí es fatal, tenemos es un que informe, a los efectos simbólicos, es decir, para en general, para buena parte de la población mundial, me atrevería a decir en este momento, Trump queda como el que sacó un dictador. Es decir, a ver, hoy la idea es esa. Por ejemplo, en nuestro país, digamos, la libertad estafó a su las dos cosas son verdad. Sacó un dictador, es verdad. Lo hizo de manera ilegal, también ya es verdad. Lo sé, por también supuesto, claro. No, ambas cosas son ciertas, pero vemos efectivamente que los móviles eran otros. Lo estamos analizando en estos días de manera muy clara en este programa. Entonces, los móviles eran otros. Es verdad que sacó un dictador. Él queda efectivamente como alguien que saca un dictador.
Le queda buena prensa. Soy redundante eso, a propósito. Es decir, no me parece poco esto, porque frente a lo que vemos, por ejemplo, en la Argentina, que lo discutís permanentemente y te lo retrucan todo el tiempo, Pablo. Te dicen, no, pero sacó a Maduro, perdón, no lo minimices, sacó a Maduro. Y yo no es que lo voy a minimizar, de ninguna manera lo minimizaría. Quiero decir que está acompañado de estas otras estrategias centrales, objetivos primordiales. No me parece igual poco. No es que está acompañado, para mí es peor. Digo, a ver. Perdón la interrupción. Sí, no, es que era una pregunta, aunque no pareciera una pregunta. Perdón, claro. Que es... Y esto me parece que es interesante que, por ejemplo, España, que reconoció a Edmundo González como ganador, haya firmado el comunicado con Brasil, México y Colombia, que eran países más mediadores, que tiene que ver con la cuestión de la soberanía de los estados y con la cuestión de la intervención o no intervención, que hoy creo que es una cuestión más importante que la cuestión democrática a la hora de analizar el comportamiento de Trump. Primero porque a Trump efectivamente dice me importa un bledo la democracia, pero después porque está acompañado, no es lo único que hizo Estados Unidos en el continente desde que Trump asumió. Diría que a lo sumo es lo más espectacular, pero digo, las sanciones que le pone a Brasil por juzgar una intentona golpista de Jair Bolsonaro son igual de graves, son igual, y bueno, contra un país democrático le pone sanciones que estaban hechas para los oligarcas rusos, se las pone al juez de Morales de la Corte Suprema brasileña. Increíble. Entonces, lo que aparece es un avance sobre la soberanía de los estados. Es tremendo. Esos términos de la discusión no aparecen en ningún lado. En todo caso aparece, bueno, se puede llevar al presidente, no, eso viola el derecho internacional. Está lleno de dictaduras. Bueno, pero Martín, tampoco le puedes pedir, y te lo digo, Franco, vos tampoco le puedes pedir a la gente común y corriente que hace 15 años que viene puteando contra Maduro, contra el régimen chavista, que ahora no se alegre de que se lo lleven. Yo se lo puedo pedir a los venezolanos. Yo no se lo puedo pedir a los venezolanos. A los venezolanos se lo puede pedir. A la dirigencia argentina. Y pero se han usado pero perdóname. La dirigencia argentina de centro derecha o de derecha ha utilizado el tema Venezuela para lucrar en su beneficio propio. Hace 20 años, ¿cómo no van a festejar ahora eso? Pero perdón, ustedes están pidiendo a la gente que no les va a poder dar. Me parece importante. Aunque tenés razón, pero lo van a usar hasta el día que puedan. Quiero decir, Macri, que lo único que hizo fue tuitear, abandonó la novela del padre por un rato y tuiteó respecto de esto y tuiteó, por supuesto, recordando que él siempre estuvo a favor, desde ya, de María Corina Machado, de que asuma esa parte del poder, que ganó las elecciones efectivamente. Bien, esa es su intervención pública, queda ahí, no están diciendo más nada. Yo ya sé que es bastante ingenuo lo que estoy diciendo yo, pero me parece que deberíamos exigir, justamente como no somos venezolanos, como no fuimos víctimas de esas vejaciones y de la violación a los derechos humanos, deberíamos exigir que el PRO... Perdón que cite al PRO, que yo ya sé que es un fantasma. Que son republicanos. Claro, pero digo que el PRO se pronuncie a ver qué está pensando el PRO respecto de Trump. Pero pará, tenés paciencia, porque acá hay algo que es bastante paradójico. A ver. Que todos los que festejaron la extracción o el secuestro de Maduro van a quedar completamente insatisfechos finalmente por el resultado. Eso esperalo, porque va a pasar. Es más, te digo, está pasando ya que la gente que festejó, lloró, saltó por el aire, está mirando ahora y dice, pará. Si dicen es una transición, hay que darle tiempo. Eso es lo que venía diciendo hoy, sigue el SEBIN, sigue el helicoide, sigue la tortura, la violación de los derechos humanos, ahora avalada por Donald Trump y Estados Unidos, una locura. Igual déjenme decir algo, porque estamos todos sumergidos en la idea de que el mundo está aplaudiendo a Donald Trump por lo que hizo. No es verdad. La mayoría de los países del mundo, los gobiernos del mundo, los países más poblados del mundo, están en contra. O sea, la mayoría. Bueno, pero Brasil, yo te hago esta pregunta. En el caso de América Latina, Brasil, Colombia, Está bien, pero eso no cambió. Por eso, pero te hago esta pregunta. Hay como una historia de tratar de meternos en la idea de que el mundo occidental, que el mundo apoya lo que hizo. No es así, la mayoría lo condena. Pero ¿cómo articulás? Si vos tenés un Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que hoy es una... ¿Cómo articulás eso que vos estás diciendo en la realidad? No hay forma. ¿Me tenés con un tipo que tiene el mayor ejército? Pero por eso está armado así el Consejo de Seguridad, que las grandes potencias tienen poder de veto. Déjeme mostrar esto. Porque miren el discurso. Trump se enoja con algunos venezolanos que lo cuestionan. Termina diciendo algo horrible que parece que lo dice de todos los venezolanos. En realidad lo dice de un grupito, pero sonó feo, muchachos.